Muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí en un tema que tal vez sea la única vez que van a tener la oportunidad de tener a alguien tratando de pasarles información sobre esto. Sin embargo, si yo cumplo mi objetivo y hoy siembro un poquito de curiosidad en ti y vas y buscas en las redes alrededor de qué es el duelo perinatal y qué tanta información hay, te vas a dar cuenta que no estamos hablando de un tema poco común. Voy a necesitar a alguien que me ayude con las diapositivas a pasarlas. Exacto, dejen de comer galletas. Gracias. Entonces, ojalá y que el objetivo se cumpla. No es un tema sencillo de abordar, ni tampoco va a ser esos así súper amenos que luego digo, porque vamos a hablar acerca de la muerte. Y la muerte, para todos los que estamos vivos, pues nos da cosita, ¿no? A todos nos da un poquito de tabú hablar de la muerte. Sin embargo, es importante, y el foro estoy seguro que en su mayoría está compuesto por personas que se dedican a la salud, ya sean psicólogos, ya sean médicos, ya sean enfermeras, o público en general, no importa, todos estamos en contacto con la muerte. Tarde o temprano, más temprano que tarde. El duelo perinatal se podría llamar también el duelo olvidado, precisamente porque existe y a nadie le gusta. El duelo olvidado significa que a pesar de que existe y ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, es verdad que cada vez se habla menos de este tipo de duelo. Cada vez, en los libros, en las clases, en las universidades, incluso en los mismos consultorios, se sabe menos acerca del duelo perinatal. Y poco a poco va cayendo en el olvido un tema que es completamente imposible de olvidar. Lo único que sucede es que nos volvemos más torpes para abordar. Pero el duelo, por más que tratemos de pensar que no existe, el duelo perinatal seguirá existiendo. Lo que podemos cambiar es que se nos quite lo torpes. Hay varias situaciones que en la actualidad han hecho que este duelo perinatal se convierta en algo diferente. No es lo mismo hablar de un duelo perinatal hace 40, 50 años, cuando las familias tenían un concepto completamente diferente. Nuestros abuelos y abuelas estaban acostumbrados a hacer familias de 8, de 9, de 12 hermanos. Y por lo tanto esas mamás estaban acostumbradas que de tantos niños que tenían, era muy probable que algunos se murieran. Entonces la muerte de los niños, de los bebés, era un tema común. ¿Por qué? Simplemente por frecuencia, en cada casa se sabía que se les murió uno o que se les murió dos. Y eso no dejaba de ser terrible, pero no se escondía. Hoy en día, las familias son más pequeñas. Y muchos de ustedes estarán pensando en tener hijos a lo mejor hasta que tengan 30 y tengan una carrera un poquito más avanzada, a lo mejor hasta la casa comprada. Y por lo tanto sabes que tus opciones de tener 8 hijos no van a ser posibles, ni mucho menos como andan los impuestos y el IVA, todas estas situaciones. Entonces nuestro concepto de familia se ha ido reduciendo, y de venir de una familia que antes eran 8 en casa de mi papá y nosotros fuimos 3, hoy tengo yo solamente 2. E incluso hay mujeres y hombres que solamente quieren tener uno, por decir, le quiero dar todo, le quiero dar las mejores escuelas, y si tengo 2, eso va a empezar a bajar de categoría. Entonces, este cambio en el concepto de familia, con padres más añosos, con menos hijos, empieza a generar que haya unas expectativas más grandes. Y entonces, en el único embarazo que vas a tener, obviamente esperas que sea lo máximo. Esperas disfrutarlo, esperas que sea un parto glorioso, esperas que sea maravilloso y que de repente cachacuas se murió el bebé. Sucede. Duele. Y entonces esas expectativas que tenía de que ese bebé iba a llegar muy alto porque es el único en el cual estabas apostando todas tus expectativas como papá, de repente desaparece. ¡Auch! Duele.
Hay otra característica importante en esta época en la cual estas expectativas se hacen todavía más grandes, porque casi podemos ver de los poros de la piel a los bebés antes de nacer. Y con el ultrasonido 3D, 4D y no sé qué falta por inventar, casi podemos hasta probar el líquido amniótico. No, eso no existe. Si el ginecólogo les va a probar algo, no lo prueba. Pero eso, durante los 9 meses de gestación, empieza a generar una relación. Empieza a aumentar la expectativa, empieza a aumentar ese enamoramiento que tenemos, porque podemos ver una foto de nuestro bebé cuando aún está en el vientre materno. Y eso ilusiona. Y se lo enseñas a todo el mundo, y todo el mundo festeja, y entonces todo el mundo cree que ese bebé ya está afuera caminando casi. Y la realidad de las cosas es que no. Todavía se está gestando, todavía no es un hecho que ese bebé vaya a continuar con vida. Porque hay un abuso de confianza gracias a esta tecnología y los mismos médicos te ayudan a tenerla, al decirte, sí, ya todo, tal fecha van a hacer, tal fecha le vamos a hacer la cesárea, tal fecha ya le voy a inducir el parto, y empiezas tú ya a planear tu vida alrededor de esa fecha, ya pediste tus vacaciones y ya pintaste el cuarto y todo el mundo empieza a dar por hecho que ese bebé ya nació. Hay una falta de respeto alrededor de la muerte. Como estamos en la posmodernidad, que me gusta hablar de esto, en la posmodernidad el fast food y todo lo que sea inmediato es lo que está rifando, ¿no? O sea, si tú quieres algo, sacas la tarjeta de crédito, ¡chichum!, disparas y tienes lo que querías. Claro, luego te lo cobran a 12 puñaladas dolorosas, pero tienes lo que tenías. Entonces la gestación se empieza a convertir en algo como muy poco posmoderno, ¿verdad? Porque como que tengo que esperar 9 meses. Entonces nos tratamos de adelantar y de estar sintiendo que el bebé ya está incluso dentro de la familia. Y eso es mentira. Eso es falso. Eso es un engaño. Ese bebé todavía no nace. Y aunque está vivo y está dentro del vientre materno, no poseemos la certeza de que ese bebé vaya a nacer. Y eso no te lo dice el doctor. Y eso no te lo dice nadie. Hasta incluso te hacen un baby shower un mes antes, te retacan de regalos, porque todo el mundo cree que ese bebé ya es un hecho de que vaya a nacer. Expectativas, expectativas, más expectativas. Y el resultado, si todo sale bien, pues es mucha felicidad, porque esas expectativas se cumplen. ¿Y si no? Si ese bebé por alguna situación llega a morir. Otro concepto muy complicado en este momento actual de esta sociedad es que hay un secretismo alrededor de la sexualidad, tanto de hombres como de mujeres. El parto, el embarazo y la gestación y la concepción de ese bebé es una cuestión sexual. Entonces nadie en este momento quiere hablar con las niñas acerca de su cuerpo. Y si tienes una niña chiquita, no quieres ni siquiera que le diga vulva. O si tienes un niño chiquito, no quieres que le diga pene. Y si se empieza a acariciar, que es una etapa normal, le dices que qué cochina. Y así ese secretismo empieza a avanzar hasta llegar a la adolescencia, en el cual no se abordan temas tan importantes como menstruación, como cambios sexuales, como relaciones sexuales. Entonces cuando llegamos al embarazo, realmente, por lo menos aquí en este país, hay mucha ignorancia alrededor de la psicosexualidad del embarazo. Mucha ignorancia, y te tratan como princesa, te tratan como boba, y en ningún momento te tratan como una mujer que se está transformando, porque tampoco hay respeto a la vida que se está formando dentro de tu cuerpo. Tampoco se respeta ni la muerte ni la vida. El momento milagroso, porque más que fisiológico es milagroso, de la gestación de un bebé, tampoco se respeta. Se considera un hecho, y eso es una falta de respeto a algo que ni siquiera podemos reproducir. Yo tengo que admirar y respetar los fenómenos que no poseo. Y admiro y respeto el aire que respiro porque no lo poseo. Con la vida no es así. Con la vida se da por sentado. Y eso, todas estas situaciones que les digo en la actualidad, ocasionan que el duelo perinatal se convierta en un concepto más difícil de superar. ¿Por qué? ¿Qué creen? Los bebés mueren. Y los perritos mueren. Y los ancianos mueren.
y los jóvenes mueren. Y todos estamos dispuestos en esta vida para terminar con la muerte. Y eso no tiene nada de terrible, pero es una realidad que nos duele decirlo. Los bebés mueren. Entrando a definiciones rápidamente para nada más ubicarnos en el tema, hablamos de que la definición del duelo es una reacción a la muerte de una persona querida. Esta definición habla solamente de personas. Algunos individuos van a presentar síntomas de depresión. Se me hace una definición un poquito corta, por lo tanto busqué otra que dice reacción y adaptación psicológica. O sea, es una reacción y lo que vas a necesitar para adaptarte a la pérdida de algo apreciado y vinculado al individuo, no solamente una persona, Yo he visto personas que entran en el duelo cuando se les pierde el iPhone 8, ¿no? Es que todavía no lo pago, ¿no? Y ya me lo robaron, ¿no? O ya se me rompió la pantalla. Y puedes llegar a tener verdaderamente un duelo por una situación, una cosa que ya tú estabas muy vinculado. Evidentemente un bebé que va a nacer es algo a lo cual estamos muy vinculados, ¿verdad? Cada quien afronta con su propio estilo y recursos el duelo. Entonces caemos en esta situación en la que no puedes poner ejemplos bobos y simples de decirle, ay hombre, a mi tía le pasó lo mismo y no andaba llorando como tú. No podemos decirle a alguien que acaba de perder a su mamá, decirle, ay hombre, yo también perdí la mía y la extraño. Nadie se anima a decir eso, porque comprendemos que cada quien tiene una manera muy particular de enfrentar ese duelo, porque tiene un aprecio y una vinculación muy diferente a esa persona o a esa situación o a esa cosa que la que yo puedo tener. ¿Estamos de acuerdo? Lo chistoso es que cuando hablemos de un duelo perinatal va a ser al revés. ¿Sí? ¿Sí? Hablando de definición del duelo perinatal, estamos hablando que el duelo perinatal hay una definición de la OMS, que por ser la OMS la respeto mucho y la pongo, pero en esta definición no me gusta. Dice que el duelo perinatal va a ser desde las 22 semanas de gestación hasta la primera semana de vida extrauterina. Entonces la OMS solamente dice que un bebé o una mamá va a tener un duelo perinatal de las 22 semanas de gestación hasta la primera semana de vida extrauterina. Entonces, si el bebé se le muere en la semana 21, para la OMS no es duelo perinatal, que es separado, ¿no? Y en las definiciones hay que tener cuidado porque tienes que abarcar todos los pequeños recovecos para que no queden espacios en blanco. Por lo tanto, me gusta más la definición de este autor que se llama Kowski, que dice: el duelo perinatal se va a definir desde la concepción, porque ya hay vida y ya puede haber una esperanza y una expectativa, hasta los 12 meses de haber nacido el bebé, porque todavía lo consideramos un recién nacido, ¿verdad? Bueno, un niño chiquito. Y entonces amplía este concepto porque se da cuenta este autor que las mujeres y los hombres que tienen una pérdida perinatal alrededor de este tiempo, que es 1 año 9 meses, tienen y generan este duelo tan específico. Entonces, las mujeres que tienen una pérdida en el primer trimestre y que ni siquiera se le ve la panza, pueden llegar a desarrollar un duelo perinatal. La actitud del médico, los aspectos culturales. Es muy interesante ver cómo el bagaje que ha habido a lo largo de la historia, porque nos damos cuenta del gran hueco que hay al respecto del tema. Y vamos a verlo rápidamente. En España, en la antigüedad, se creía que los niños que no nacían vivos no tenían realmente un alma, entonces se iban al limbo. Y entonces, como se iban al limbo, pues el cuerpecito lo echaban a la basura, porque realmente no era un cuerpo que hubiera tenido un alma. En Irlanda, precisamente un concepto parecido hacía que el cuerpo lo pusieran en una fosa común y no tenía derecho ese bebé a ser enterrado en el cementerio familiar. En India se culpa a la madre por el fracaso de no dar un bebé sano, y es una deshonra hacia la madre por no ser capaz de dar herencia a la familia. En Japón se le hace prometer bajo su honor frente a la familia de su esposo, estamos hablando de la antigüedad, frente a la familia de su esposo, comprometerse a que va a volver a dar un bebé sano. Fíjense que carga tan fuerte.
Ninguna religión en la tierra tiene un ritual específico para tratar la pérdida de un bebé durante el embarazo. Ninguna religión tiene algo específico para comprobar que ese bebé estuvo aquí y vamos a hacer un ritual. Se fabrican y se hacen, pero en ninguna religión se ha tenido un concepto bien establecido. Y actualmente, en este siglo tan avanzado que estamos, sigue la lucha para que permitan que estos bebés puedan tener un nombre y ser enterrados. Porque si se te muere antes de la semana 22, no tienes derecho a reclamar el cuerpo ni a enterrarlo en el cementerio, ni mucho menos registrarlo con nombre, aunque se muera de la 22 a la fecha de pérdida. Solo tienes derecho a nombrarlo si nace vivo. Qué cruel, ¿no? Qué cruel que en el cementerio en el que enterraste a tu hijo no puedes ponerle el nombre. Qué cruel que no puedes tener una acta de defunción que diga el nombre de tu hijo, que diga recién nacido y los apellidos del papá y la mamá. Es cruel, porque ante algo que te acaba de atropellar, lo que quieres hacer es aferrarte a algo que te demuestre que existió. Y hoy en este siglo tan avanzado en tecnología, somos unos neandertales en humanismo. Y no le damos permiso a esos padres de reconocer y darles un acta de defunción decente a estos bebés. Uno diría, pero ¿para qué quieres un papel? Imagínatelo, se muere tu mamá y lo único que te preguntan son sus apellidos, porque no nos importan los nombres. Y a la hora de dar el papel de defunción, es muy fuerte ver el nombre completo escrito. Imagínate que no te permitieran poner el nombre. Claro que te enojas. Por supuesto que te enojas. ¿Por qué ella tenía un nombre? ¿Por qué con un bebé que todavía no ha nacido no podemos hacer lo mismo? Y caemos en que los médicos tienen una actitud, o tenemos una actitud muy especial ante este tema, y por eso estoy aquí tratando de difundir esto, para sacarlo de este olvido. Y en los hospitales y los médicos, que son precisamente los que más promueven estas expectativas de que la vida es una garantía, pues porque para eso los estás contratando, ¿no es cierto? Pero ellos sienten que tienen la responsabilidad de que ese hijo nazca vivo. Cuando sucede una pérdida perinatal en el hospital, aparece este ángulo ciego de la atención. ¿Qué quiere decir? Que el médico voltea a otro lado. ¿Sí? O por ahí que dicen se hace medio pato, ¿no? Y entonces cae en este trance simulado de decir, aquí no pasó nada. Y pasan de cama en cama diciendo, esta mujer tiene el bebé, tanto, y de repente cuando llegan a la cama de la mujer que tuvo la pérdida, hasta se secretean. ¿Pero qué? ¿Ella qué? Y para afuera, rápido, ¿no? Incluso las enfermeras nada más entran y dicen, ¡ay! Y como que no pueden decir en voz alta, esta señora acaba de perder a su bebé. ¡Ay, ya sabes! Sí, ya sabes. ¡Ah, sí, ya sé! ¡Ah, muy bien! La que sigue. Y ni a los ojos se atreven a ver a la persona y decirle, buenos días, ¿cómo amaneció? Porque les duele al personal médico y personal de enfermería, les duele el que se haya muerto un bebé, les duele y les conflictúa. Y entonces por eso mejor evitan. Incluso muchas madres durante el parto o durante la cesárea, para extraer a su bebé muerto, muchas veces prefieren sedarlas para que no sufran. Y esto ocasiona un daño, porque la mamá, si de por sí no sabe ni qué está pasando, de repente la duermen, abre los ojos y no sabe qué pasó. Psicológicamente es muy valioso que viva el proceso. Por más doloroso que sea, es positivo que vivas el proceso de muerte. Y sentir la última caricia al expulsar a su bebé por su canal de parto, la última vez que lo va a tener dentro de ella, es muy positivo. Y poder ver y presenciar cómo su bebé está ahí. Es una última caricia muy importante. No permitan que ceden a las pacientes, a menos que ellas lo pidan porque están muy mal y no quieren saber nada, se les respeta. Pero hay que permitirles que vivan ese proceso, es
es importante para el duelo posterior. Incluso en el hospital se les da de alta lo más rápido que se pueda para ya no tener que lidiar con el problema. Siendo que es una mujer que tiene un puerperio fisiológico en curso. Quiere decir que su cuerpo va a requerir cuidados y que le necesita dar la misma atención que cualquier mujer que hubiera tenido un bebé. Y a veces por este trance simulado, incluso a veces las dan de alta, a veces con muchas carencias, sin explicarles. Y a la mera hora, pues la mamá que está en otro mundo porque no puede comprender por qué se le murió su bebé, ni siquiera le dieron indicaciones de cómo cuidarse los primeros días después de una cesárea o después de un parto. Y eso puede ser peligroso, ¿verdad? Y eso está súper interesante. Se desaparece el cuerpo. Nace el bebé y lo desaparece. No se lo enseñes a la mamá, porque si se lo enseñas, la vamos a traumar. Es una creencia. Y entonces es muy común que cuando los papás pregunten por su bebé, le digan, no, ya no se lo podemos mostrar porque ya se lo llevaron. ¿A dónde? ¿Quién se lo llevó? Pero hay como mucha ignorancia al no saber si es bueno o es malo enseñarles al bebé. Y entre que sí que no, mejor lo desaparece. Qué fuerte, ¿no? Y sin embargo sucede todos los días en varios hospitales de México, por no decir que casi en todos. Se culpa a la madre en el 33% de las veces. Quiere decir que una de cada 3 mamás que tiene una pérdida perinatal, alguien del personal médico de la familia la culpa como responsable. Ay, mijita, es que no te cuidaste suficientemente bien. Ay, pero ¿por qué viniste hasta acá? Mejor hubieras venido a un hospital más cercano y seguro tu bebé se salva. ¿Cómo sabes? Seguro fue porque tomaste alcohol el primer trimestre. Ya ves, por andar de borracho. Ni sabía que estaba embarazada. Y al causarles tanto conflicto al personal médico y no saber qué fue lo que pasó y sentir que perdieron su omnisciente control, culpan a la mamá, generándole una herida súper profunda porque están culpando sin evidencia. Y la familia ni se diga. Y por ahí se ve algunos hospitales en los cuales si encuentran que la mamá consumió drogas durante el embarazo, hasta la castigan durante la labor y no les ponen anestesia. ¿Qué correcto? Vas a parir a tu bebé orbital sin anestesia porque te lo mereces por drogadicta. Es un hospital de China, no sé dónde, pero creo que me lo platicaron. Pero es verdad, sucede. Y las tratan mal porque creen que son culpables de la muerte de ese bebé. Y eso es mentira. Y eso es inhumano. Y eso es un crimen, tratar a una persona que acaba de perder un hijo. Es un crimen tratar mal a una persona que acaba de perder un hijo. Y sin embargo sucede todos los días. Y pregunto, oigan, ¿y cómo deciden a cuál mandar al psicólogo o a cuál mandar al psiquiatra? Y el personal de enfermería dice, pues solo a las que vemos muy tristes. Y si la mamá está bloqueada viendo el techo sin saber lo que pasó, no está llorando, está en la mano, yo creo que se aguanta. O sea, no hay una escala cuantitativa con la cual poder medir cuál mamá verdaderamente necesita atención psicológica y cuál no. ¿Cómo saber? Muy fácil, manda a todas. ¿Sí? No te compliques, a todas manda al psicólogo, a todas. Porque todas van a tener un porcentaje de duelo que tienen que resolver. No solamente a las que estén gritando a grito pelón, ¿no? Mándalas a todas. Primero investigan acerca de si hubo violencia familiar, si hubo violencia doméstica. Es lo que primero se investigan, versus investigar si la mamá está bien o mal. Y es más probable que llegue por ahí trabajo social o algún departamento de esos a preguntarle si la golpean, ¿no? Porque por algo se murió el bebé. Y claro, la mente cochambrosa de Rosa Salvaje, lo primero que piensan es, el marido la golpeó. Y no, los bebés no se mueren solamente porque los golpeen, se mueren por muchas razones. Pero es lo primero que piensan, segurito la golpearon y se murió el bebé.
¿Por qué? Otra vez están buscando culpables. Y ahora hay que buscar al culpable. Seguro el marido es un golpeador. Y si fue un golpeador, ¿qué? No es lo más importante en ese momento. Lo más importante es el duelo perinatal. Tienes una mujer ahí enfrente de ti que acaba de perder un hijo. Eso es lo más importante. Mejor engánchala para que en las citas subsecuentes te pueda decir si hay o no hay violencia. Pero no es importante preguntárselo en el momento en el cual no sabe ni qué pasó. Y que probablemente la única persona en la cual confía en ese momento es su marido. Y tú preguntándole si su marido le pega, pues claro que no. Claro que no. Y es horrible hacer sentir culpables a los papás y a las mamás cuando acaban de perder un bebé. ¿Por qué hacen eso? No es justo. Lo hacen porque estos prejuicios, basados totalmente en ignorancia, en ningún estudio científico, en ningún libro acerca del duelo, todos estos prejuicios basados en el temor y en el miedo de haber presenciado la muerte de un ser humano, todos estos prejuicios te llevan a decir lo primero que se te viene a la mente y decir tonterías. Y lo único que estás logrando es que la persona que necesitaba hablar, que era la mamá o el papá, se quede callado en silencio porque no tiene permiso a expresar su dolor. Porque cuando empieza a expresar su dolor, inmediatamente un prejuicio la va a culpar. Un prejuicio le va a dar ánimos superfluos y vagos. Y lo único que debemos de hacer es callar nuestra cabeza y permitir que hable esa mujer, permitir que hable ese hombre. Y si eres médico, te tienes que sentar y contestarle todas las dudas que tienen. Y cuando te pregunten, ¿por qué se murió mi bebé? Tú vas a decir, no sé, porque no sabes. No sé, hay muchas causas. Pero yo quiero saber cuál. ¿Para qué? Pues para prevenirla la siguiente vez. Y tú como médico tienes que ayudarla a que se quite la idea de la cabeza de que ella tiene la culpa. ¿De qué sirve? Aunque ella hubiera tenido la culpa, ¿de qué sirve decirle que tiene la culpa? De nada. Mejor ayudarle a comprender que la muerte es así, para que esta mujer se pueda recuperar y pueda volver más adelante a recuperar su vida y su funcionalidad. ¿De qué sirve regañar a los pacientes? No hay ningún estudio científico que demuestre que regañando a un paciente mejora el tratamiento. Ninguno. Sin embargo, hay estudios científicos que demuestran que explicar a los pacientes y tratarlos con paciencia y explicarles varias veces, eso sí funciona. Los pacientes agarran conciencia y se cuidan más. Pero regañar y culpar no sirve. No lo hagas. No sirve. Hablando un poquito de este duelo olvidado, estamos hablando que 2.6 millones de mujeres al año tienen una pérdida perinatal. En el mundo. Bueno, en el mundo, 2.6 millones de personas. 1.2 millones, casi la mitad de esos millones de mujeres lo viven durante el trabajo de parto. Durante ese momento en el cual los médicos quieren tener todo bajo control. Sin embargo, no es cierto, no tiene nada bajo control, porque casi la mitad de estos mortinatos suceden durante el trabajo de parto, porque es un momento muy delicado y muy importante. 7.300 mujeres por día sufren una pérdida perinatal. De esta cantidad asombrosamente grande, un tercio es estigmatizada y culpada como la responsable de la muerte. Haz la cuenta y vas a ver la cantidad de mujeres que en este momento están creyendo que son culpables de haber asesinado a su hijo. 98% de las pérdidas perinatales suceden en países de bajos recursos. Estoy de acuerdo. Los países que tienen los recursos e invierten en prevención disminuyen las pérdidas perinatales. Ojo, este es México y no pienso hablar de prevenir porque no hay recursos para prevenir. Esta conferencia es para la realidad de México, que estamos dentro de ese 98% de países de bajos recursos y por lo tanto tenemos un índice altísimo de mujeres y de hombres con duelo perinatal.
Esta plática no es hablar de prevención, esta plática es hablar de la realidad. Va a haber y va a seguir habiendo mujeres y hombres con duelos complicados. Y la prevención y todos esos recursos se lo dejo a las personas que tienen el dinero. Ojalá y que algún día volteen hacia este lado. Y aún así, en el mejor hospital, con todos los recursos, existen las pérdidas perinatales. Existen. Entonces empiezan las mujeres así: si no me hubiera atendido por el Seguro Popular y hubiera pagado un hospital privado, a lo mejor mi bebé se hubiera... No lo sabes. No sabes qué hubiera pasado. Deja de torturarte con los hubieras. No sabes. Y también en los hospitales privados sucede. No permitan que se torturen con todos los hubieras, que yo hubiera podido hacerme más estudios, yo hubiera podido haber pagado más dinero, yo hubiera podido ir antes al hospital. Detente. Solamente te vas a hacer pedazos en la cabeza pensando en los hubieras de algo que no tuviste en ningún momento el control. Porque la vida no nos pertenece. La vida no es nuestra. Depende de la creencia que tengan. Yo creo en Dios. Y la vida le pertenece a Dios. Así como la muerte. Y mi pequeño cerebro, y mi pequeña humanidad me alcanza para darme cuenta que hay cosas que yo no puedo abarcar. Todos estos millones de mujeres, y sin embargo, sigue siendo invisible. Todos ustedes, todos los que me están escuchando, conocen por lo menos a una persona que tuvo una pérdida perinatal. Y sin embargo, seguimos siendo unos verdaderos tontos para hablar de un tema. Seguimos teniendo pocas herramientas para hablar de un tema tan común. Es interesante esta diapositiva porque nos muestra que el duelo va a tener manifestaciones físicas que pueden ir desde vacío en el estómago hasta pérdida de peso, ¿sí? Hasta pérdida de la sensibilidad, hasta cefalea, y van a somatizar muchísimo a estos pacientes. Van a tener muchos síntomas emocionales como la inestabilidad, el aturdimiento, la tristeza, la culpa, el reproche. Y entonces puede ser cansado que estos pacientes no salgan de estos síntomas emocionales y que ya todo el mundo esté cansado de que se estén quejando de sus dolores y de todo lo demás, porque realmente lo que tienen es un duelo. Y van a empezar el baile de ir con miles de doctores porque tienen dolor de cabeza que no se les quita. Y lo que tienen es un duelo no resuelto. En conducta, lo más clásico es que tengan un actuar automático. Parece como que si fueran autómatas. Y no se dan cuenta ni lo que están trabajando. Y aquí tenemos una discusión bien dura, ¿no? De que las mujeres después de la pérdida perinatal mínimo tienen su incapacidad. Les respetan la incapacidad de maternidad. Duro, pero mínimo tienen unos días para regresar a trabajar, ¿no? Pero la violencia de género en este país abarca a que el papá que tuvo una pérdida perinatal tiene que estar trabajando al día siguiente. Y aguantar a todos los compañeros de trabajo que le preguntan: ¿ya nació tu bebé? Y eso va haciendo que los pacientes se vayan aislando y su mente la vayan enfocando en otra parte lejana a esta realidad, porque esta realidad me duele. Y entonces me aíslo. Y es muy fácil encontrar mujeres que llevan un año encerradas en sus casas, porque después de estar embarazada y pasearse por toda la ciudad luciendo su hermosísima panza, y que todo el mundo la tocó y todo el mundo se la festejó, cada vez que sale a la calle le preguntan: ¿y tu bebé? ¿Qué creen que hace esa señora? Tarde o temprano dice: ya no salgo a la calle. Porque si no me encuentro al que me limpiaba el carro, me encuentro a la que me cobraba en la caja. Y todos me preguntan por mi bebé. Y duele. Hasta que vas haciendo callo y te atreves a decirle a la primera persona viendo a los ojos: ¿se murió? Y la otra persona: pero es la realidad. Se murió mi bebé. Pero he encontrado pacientes que llevan más de un año encerradas por temor a enfrentar estas críticas. Porque la siguiente pregunta es: ¿y por qué se murió? ¿Qué les vas a decir? Incluso va a haber cambios espirituales. Es muy común que las personas que tengan un duelo perinatal lleguen a transformar sus creencias religiosas.
acercarse más a alguna creencia que les ayude a tener confort, que les ayude a tener explicaciones. Todo lo que la familia y los médicos no pusieron a hacer, muchas veces lo encuentran en alguna religión, y es bueno. Pero van a tener un cambio, una transformación. Es decir, de ser completamente ateo, ahora resulta que hasta va a cantar, ¿no? Y todo el mundo dice, ¿pero qué le pasó, no? Pues enfrentarte a la muerte tan de cerca, por supuesto que te cambia tus principios. Te cambia tu concepto acerca de qué voy a hacer sobre la vida. Yo quería ser un gran bla bla bla, y después de que se muere tu hijo dices, yo quiero disfrutar la vida todos los días, ¿no? Le bajas muchísimas rayas después de una pérdida tan cercana. Y es normal. Oye, pero es que antes en tu trabajo te iba muy bien y ahora ¿por qué no? Pues porque ahora se la pasa mejor disfrutando a su esposa y a sus hijos que tiene. Porque perdió todo el sentido el tener mucho dinero y entonces cobró y se reedificó su escala de valor. Y eso sucede. No es malo. Sin embargo, la gente lo ve como malo. Hablando de complicaciones posibles del duelo, fíjese cómo en las físicas podemos hablar incluso que los pacientes tienen problemas inmunológicos, pueden llegar a tener hipertensión arterial, pueden tener diabetes, todo relacionado con este duelo no resuelto. Y en las psicológicas, ni se diga, bueno, psicológicas, psiquiátricas, desde depresión, manía, estrés postraumático, ansiedad, abuso de sustancias. Entonces se abre toda una posibilidad de comorbilidades por no atender a tiempo este duelo. Y ahí es cuando el sistema de salud empieza a sufrir. Porque de ser una paciente que pudiste haber detectado a tiempo y haber atendido a tiempo, se convierte en una paciente que ya no trabaja y además se está volviendo adicta a una sustancia. Todo por no detectar a tiempo. ¿Sí? Y esta es la parte interesante de la plática. Porque hablo de duelo perinatal, pero hay tipos de duelo perinatal. Y cada tipo de duelo perinatal tiene diferentes características psicoemocionales. Vamos a desglosarlos rápidamente. El más común, yo creo, es el que se conoce como aborto espontáneo, en el cual, en los primeros trimestres del embarazo, el bebé no se sigue desarrollando y se aborta. A muchísimas mujeres les sucede porque hasta casi el 30% de los embarazos terminan en aborto espontáneo. Porque el embarazo es tan complicado de llevar a término que el cuerpo es muy sabio y si hay algo que no está bien, toma la decisión de que ese bebé no va a llegar a término y decide abortar. ¿Por qué? No sabemos. Sin embargo, muchas mujeres viven este dolor con muchísimo secretismo y con muchísimo pérdida de información. Porque si fue la primera vez que le sucede, es muy probable que le avisaron a todo el mundo, hasta lo pusieron en Facebook, de que estaban embarazados. Que estaban embarazados y lo postearon desde que lo concebimos ayer. Entonces todo el mundo se entera y cuando el aborto espontáneo sucede, es bien fuerte el tener que decir ahora a todo el mundo que siempre no. Entonces estas mujeres desarrollan una especie de sentirse incomprendidas. Por lo general el marido, como era tan pronto, el marido como que no cacha muy rápido que pues él todavía no se hacía la idea y es difícil que el marido comprenda el dolor que tiene su mujer en ese momento. Entonces estas mujeres se empiezan a sentir incomprendidas y pueden llegar a sentir que su cuerpo las traicionó, que hay algo que está mal en su cuerpo. Siendo que no es cierto, pero empiezan a buscar doctores que les den respuestas y los doctores pues, les dicen, pues tómate estas pastillas, tómate estas vitaminas, tómate ácido fólico, ¿no? El sacrosanto ácido fólico, y al final no sabe ni siquiera por qué sucedió. Entonces esta mujer vive muy en secreto, la que tiene el aborto espontáneo, el dolor de haber perdido un bebé. Y la próxima vez que decida estar embarazada lo va a vivir tal vez con mucho temor. Y a nadie le va a querer decir. Hasta que ya se le note la panza y todo el mundo, oye, qué gorda andas. No, es que estoy embarazada ya. Pero porque tratan de esconder para que no les vuelva a suceder lo mismo. Y no es raro que no le quieran decir ahora a nadie. Solamente le dicen a 3 personas y hasta que ya están plenamente embarazadas y es un poquito más seguro, entonces ya dan la noticia. El aborto voluntario es un tema candente.
Porque en este país y en muchos otros se está pujando para que se vuelva una cuestión legal. Claro, las mujeres tienen derecho a hacer con su cuerpo un papalote, ¿no? Siempre y cuando les avisemos cuál es el riesgo, ¿sí? Si yo me voy a aventar de paracaídas, pues me hacen firmar una hermosísima carta que dice que es un deporte de alto riesgo y que si algo pasa ellos se lavan las manos. Es más, hasta los supermercados ponen un letrero que dicen no nos hacemos responsables de los daños que sucedan a tu vehículo en mi estacionamiento, ¿cierto? Sin embargo, las mujeres que van a abortar a estas clínicas voluntarias les hacen firmar un consentimiento informado donde no especifican bien todo el riesgo psicoemocional que pueden tener por haber abortado. Solamente en algunos dice riesgo de enfermedades psiquiátricas. Y si yo te dijera que ese riesgo de enfermedad psiquiátrica es 150% de probabilidad de estar internado en un hospital psiquiátrico, dirías, pues eso cambia las cosas, ¿no? Si yo te dijera que tienes un riesgo muy elevado de depresión, si yo te dijera que las mujeres que tienen un aborto voluntario tienen un 20% de riesgo de padecer cáncer de mama. Claro, y el país tiene un problema con el cáncer de mama. Sin embargo, están a punto de autorizar, o ya están autorizando en algunos estados, el que se autorice el aborto voluntario, siendo que incrementa muchísimas comorbilidades que van a afectar a las muchísimas mujeres que van a abortar. Y la pregunta es, ¿y quién va a atender todas estas comorbilidades? Bueno, secreto. Las clínicas abortivas son privadas. Por lo tanto, cuando lleguen y digan, oye, tengo una complicación por el aborto que tuve, van a levantar las manos y van a decir, aquí está tu consentimiento informado, yo no me hago responsable de las comorbilidades. Pásale, por favor, al sector salud a que te arreglen el problema que te causamos. Noticia, el sector salud está quebrado. Entonces están a punto de autorizar una ley en la cual el sector salud se va a quebrar más de lo que ya está. ¿Y qué va a pasar con todas esas mujeres que decidieron abortar y se están ganando una comorbilidad simplemente porque la tienen? Si tú te vas a operar de una apendicitis, sabes que hay un riesgo. Pero si existe una complicación, el cirujano se hace responsable y te ayuda con la complicación, ¿sí o no? Con el aborto voluntario no. Porque simplemente estas clínicas no son hospitales. Y las complicaciones del aborto voluntario van desde las físicas hasta las psicoemocionales, muy graves. Ahí es cuando yo digo, sí, pueden hacer lo que quieran, pero que les avise cuáles son sus riesgos. Y entonces que la mujer que decida abortar voluntariamente sepa cuáles son los riesgos. Si no, a mí me parece una falta de ética. Abrir una puerta que después ya no puede cerrar. Pero en este país nos encanta o les encanta autorizar leyes que luego no saben cuáles van a ser las consecuencias al futuro. Y el ejemplo que más me gusta es el Partido Verde ayuda a que se prohíban los animales de circo. ¿Saben qué pasó con los animales de circo? Se murieron, se sacrificaron, se fueron vendidos al mercado negro y algunos que otros cirqueros se exiliaron del país para no sacrificar a sus animales. Y ahora trabajan en un país en Centroamérica, extrañando México, pero diciendo yo no regreso a un país donde quieren que mate a un elefante con el que llevo 40 años y que quiero más que a mi esposa, ¿no? Pero claro, todo el mundo les aplaudió porque ya no hay animales en los circos, porque están muertos. Y por eso me pongo tan roñoso con la ley para poder promover el aborto voluntario, el aborto legal, porque el problema es ese, de que no están teniendo el cuidado de todas las comorbilidades que va a causar. Holanda hubo un día en el que dijo, voy a autorizar que todas las drogas sean legales, pero no lo autorizó hasta que no tenía clínicas para tratar las adicciones de primer nivel. Y entonces el holandés que quiera rehabilitarse, el gobierno le paga la rehabilitación. Tomaron una decisión, pero sabían cuáles iban a ser las consecuencias. Y ahora sí los atropellaron muchas consecuencias. La mujer que tiene un aborto voluntario muchas veces se arrepiente, porque en el momento con el miedo que estuvo para no saber tomar esa decisión y tiene tan poquitas semanas para tomar la decisión para que siga siendo legal, muchas veces se arrepiente. El 50% de los papás de estos bebés que fueron abortados voluntariamente
el 50% del papá de ese bebé abortado. El 50% quería tener al bebé. Pero estamos en un país en el que nada más se habla de discriminación de género, pero hay muchísima discriminación de género hacia los hombres. Y el hombre no tiene derecho legal de luchar por la vida de su hijo. ¿Qué va a pasar con ese hombre? ¿Cómo se va a sentir? Claro, eso no es violencia de género. Hay otras extrañas situaciones en las cuales pasa más en países desarrollados, en el que esta tecnología te da la capacidad de darte cuenta que tu embarazo hay algo que no está bien, y darte cuenta que tu bebé viene con trisomía de síndrome de Down, o que viene con una malformación y sus manitas están así como juntitas. Y entonces los médicos te ponen en tu decisión el que tú puedas llegar a decir, ¿lo quiero o no lo quiero? ¿Quiero un bebé sano y hermoso o lo tiramos por la coladera y puede volver a embarazarse para tener su bebé sano y hermoso? Y entonces les ponen en charola de plata la decisión para decir, ok, lo interrumpo porque no quiero un bebé feo. ¿Y qué pasa si la mamá no se puede volver a embarazar? Empieza una cascada de pensamientos, y si hubiera tenido este bebé, y que hubiera venido con síndrome de Down, y empieza una tortura mental a decir, ¿y si lo hubiera tenido? ¿Sabes, no? Mejor aún, hay un caso en Estados Unidos que venía un embarazo gemelar en bolsas diferentes, y uno de los bebés traía síndrome de Down. Y entonces te dicen, oiga, pues si quiere podemos interrumpir el embarazo del bebé que trae síndrome de Down, y tiene el otro, pues que viene sano y bonito, ¿no? Sale, y después de 9 meses, adivinen quién nació. Un hermoso bebé con síndrome de Down. Se equivocaron. Imagínense la culpa gigante de esta mujer. Al decir, tengo mi hijo adorado con síndrome de Down, que lo amo, y maté a su hermano. No es fácil. No tenemos la capacidad psicológica de afrontar el que somos capaces de matar a alguien. Me digan lo que me digan, las leyes que me digan, psicológicamente no tenemos la capacidad de decir, puedo matar a un ser humano indefenso. No lo tenemos. No tenemos esa sangre fría. Aunque la ley nos respalde, aunque digan que es cuestión de derechos, no tenemos la sangre fría para hacerlo. Nos destruye nuestra culpa, nos destruye el hubiera. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado y saber que la muerte hay que respetarla y que no la poseemos. ¿Qué pasa cuando hay en estas técnicas de implantación in vitro y de repente, felicidad, está embarazada de 1, 2, 3, 4, 5 bebés? Y la mamá, y el papá, y el ginecólogo. Bueno, es que esto puede pasar con las técnicas de fertilidad, pero no se preocupe, podemos quitar unos cuantos. ¿Cómo que quitar unos cuantos? Sí, ahorita hay 5, ¿cuántos quieren? ¿Cómo que cuántos quieren? Sí, está fácil como ir a Walmart, ¿no? Y vas a comprar zanahorias. ¿Cuántas zanahorias quieres? No, pues quiero 3, pues metes 3 al carro. Ay, se te cayó una cuarta al carro, ¿qué le haces? Pues la regresas. Es así de fácil. Tenemos 5 y quitamos, ¿cuántos quiere que quitemos? 2. Pues quiere tener 3, el papá. Bueno, está bien. Queremos tener 2. Sale. Y nacen 2 bebés. Pero cada vez que esos bebés hagan alguna gracia, cada vez que esos bebés cumplan años, cada vez que esos bebés vayan creciendo, inmediatamente va a venir la pregunta, ¿y si hubiera escogido 3? ¿Y si hubiera escogido 4? ¿Y por qué no me animé a tener los 5? Ahorita tendría 5 hijos. Y esa duda carcome y destruye. Todo porque en el momento parecía fácil tener el control sobre la vida y la muerte. Y no la tenemos. No tenemos ese control. Simplemente en embarazos múltiples hay un riesgo altísimo de que los bebés se mueran, simplemente gemelares. Hay mucho riesgo de que los bebés se mueran. Hay mucho riesgo de que nazcan antes y que queden con secuelas. Y eso se tiene que hablar. Y se tiene que estar preparado psicológicamente para enfrentar que estás en un embarazo gemelar y hay un alto riesgo de vivir la muerte.
y todo el mundo hace fiesta porque vas a tener 2 bebés. Por Dios, tendrían que ser papás que tendrían que estar súper conscientes de que se están enfrentando a un doble milagro y por lo tanto tienen que tener una preparación psicoemocional para esperar lo mejor o poder esperar lo peor. Y no se les prepara. A los papás, cuando están esperando bebés, se les trata como tontos. Y los deberíamos estar educando para que fueran fuertes emocionalmente, para que estuvieran unidos como pareja, para que el hombre estuviera ahí con su mujer dándole el apoyo, para que el hombre estuviera defendiendo ferozmente a su mujer en ese momento tan vulnerable. Y sin embargo, a los hombres se les deja en la sala de espera y a las mujeres se les trata como objetos. Y cuando sucede una catástrofe, entonces sí quieres que venga el marido y le dé el apoyo emocional. Pues no es tan fácil. El marido tiene que estar entrenado y capacitado, y la mujer tiene que estar entrenada y capacitada. Y a nadie le gusta hablar de muerte mientras estás embarazada, pero si llega a suceder vas a agradecer cada palabra que hablaron sobre eso, porque te ayudó a comprender antes de que sucediera. El siguiente es el clásico bebé que se muere antes de la época o del momento del parto, el famoso óbito, el famoso mortinaje. Estas familias yo creo que les va re mal porque todo el mundo ya está hasta con el baby shower preparado, ya se regalaron las cosas, el cuarto ya está pintado, las expectativas están a lo máximo y todo el mundo ya está preparando, ya todo el mundo está presionando y todo el mundo ya quiere que nazca el bebé. Se muere. Nadie en ese momento se le va a hacer fácil, porque todos, hasta los abuelos, y todavía algunos abuelos dicen, es que a mí me duele doble, porque me duele la muerte de mi nieto y me duele ver a mi hija sufriendo. Pero aún así es muy egoísta decir eso, porque no le duele igual que a la propia madre que se le murió su hijo. Y entonces en ese momento cada quien vive el duelo a su manera, de una forma bien egoísta. Y se olvidan de que la que más dolor está sintiendo es la mamá y el papá. Y que todos los demás pasan a segundo término para apoyar a la mamá y al papá. Y aquí en ese momento de confusión es cuando se dicen muchísimas tonterías. No, hombre, pues ya ni modo, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Tienes más hijos? ¿Y eso qué? No te preocupes, vas a tener más. ¿Y eso qué? Yo quería Yo quería tener a este bebé en brazos, no a los que ya tengo ni a los que no voy a tener. Y aquí se trata de tapar el hoyo y de que no haya sufrimiento. Y eso está mal, porque se acaba de morir un bebé y se tiene que sufrir, por lo menos lo sano. Y se tiene que permitir que la mujer le duela y que llore y que se desgarre. Y la familia que está alrededor está capacitada para meter el hombro y decir, aquí estoy. No sé cómo te sientes, pero aquí estoy. Porque no puedes decir comprendo cómo te siento si no has vivido eso. Pero aquí estoy. Y si necesita hablar durante meses o años sobre el tema, aquí estoy para escucharlo. Pero en esta cultura en la que queremos todo rápido y fácil, esa especie de sacrificio de estar ahí para una persona con tanto dolor no nos gusta. Y muchas veces aquí el matrimonio se rompe, cuando justo tenemos que apoyar ese matrimonio para que se una, porque nadie va a comprender mejor el dolor que el papá y la mamá apoyándose uno al otro. Pero si no ayudas a que expresen esas emociones, el hombre se mete en el trabajo y huye, y la mujer se sume en su culpa y se separa. Y este tipo de duelo perinatal es el que vemos en los hospitales y el que se nos está escapando de las manos, el que no estamos atendiendo a tiempo, al que lastimamos con nuestras palabras, y tenemos que cambiar. El último, y no por ser el último es el menos importante, son casos en los cuales el bebé ya nace y por X circunstancia muere. Una infección, una neumonía, una gastroenteritis, lo que sea, se murió. Y las mujeres y los hombres van a entrar en un duelo muy doloroso de ese bebé que ya tenían en brazos.
es un poquitito más fácil de sacar adelante porque ya tuvieron en sus brazos el bebé y ya existía ese bebé y ya existió una causa de muerte. Y eso te ayuda a saber qué fue lo que pasó. Todas las demás, si se fijan, son muy ambiguas. Y eso hace que sea difícil. El duelo perinatal es diferente por la cercanía que tiene de la vida con la muerte. Es muy rápido el cambio que tienes de la expectativa de la vida a la muerte. Es muy rápido y eso lo hace complicado de comprender. Es diferente cuando estás cuidando a tu abuelita durante 2 años y todo el mundo ya empieza a hacer oración así como que no te vea para pedirle a Diosito que ya se la lleve. Y de repente se muere y todo el mundo dice, me duele, pero gracias a Dios le descansó. Es diferente a un duelo tan rápido entre la vida y la muerte. Los padres por lo general están muy verdes y muchas veces esos papás es la primera vez que están en presencia de una muerte tan cercana. Se le había muerto la tía Cuca o se le había muerto el tío Fidencio, pero pues eran hermanos de quién sabe quién. Muy pocas veces ya tuvieron un enfrentamiento tan directo con la muerte. Y entonces la primera vez que tienen un duelo en su vida. Y eso es difícil. Pues lo inesperado del momento obviamente lo hace más difícil. Y lo más complicado es que hay 2 tipos de pérdidas. La pérdida real y la pérdida, ¿cómo le llamo ahí? Simbólica. Todo lo que representaba ser papá. Ya voy a ser papá, ¿no? Y voy a tener a alguien que cuidar. Y ya hasta voy a tener que cuidarme y voy a empezar a echar panza. Y de repente un día para el otro sigues como si nada hubiera pasado. Solamente que aquí adentro traes un dolor que sabes que algo sucede. Esa pérdida simbólica es la más importante para trabajar en el consultorio. De todas esas expectativas y todos esos símbolos que no se cumplieron. De aquí solamente me gustaría subrayar que la diferencia de la depresión con el duelo, y es para distinguirlo, vamos a encontrar que sí hay ideas diferentes, pero ya se convierte en depresión cuando ya empieza a haber esta disfunción en la vida de la persona y empieza incluso a haber una idea suicida. Y ya empieza a disfuncionar esta persona porque ya se empieza a aislar, ya tiene recuerdos desagradables sobre el embarazo y ya rechaza querer estar embarazada, empieza a idealizar a su bebé muerto, tiene vergüenza y se desvaloriza, empieza a tener mucha minusvalía respecto de ella misma, siente que fracasó como mujer, empieza a pensar que el único camino es morirse para encontrarse con su bebé, quién sabe dónde. Empiezan a tener un abandono de sus círculos sociales, de su trabajo, y se empiezan a dejar y se sumergen en una culpabilidad de todo. Y ahí ya se prendieron los focos rojos porque esa mujer ya está deprimida, no es un duelo. Esa mujer ya está deprimida y ya la pérdida de la función nos habla de que necesita ir con psiquiatra para recibir una atención especializada. Abre los ojos, no cualquier duelo se convierte en depresión. Pero si ya se convirtió en depresión, no creas que es un duelo nada más. Atiéndela bien. Aquí son los factores de riesgo para que se complique el duelo. Cualquier duelo se complica si tiene las siguientes circunstancias. Cabe recalcar que el duelo perinatal tiene todas. Que la muerte sea repentina, sí. Que sea inesperada, violenta o relacionada con una catástrofe, sí. Que no se pueda ver a la persona que se murió o que haya vergüenza alrededor de la muerte, sí. Que las personas que están en duelo tengan alguna enfermedad previa, pues aquí algunos los tienen, algunos no, alguna enfermedad mental previa. Que el muerto sea un niño, y esto hace que sea más complicado el duelo, sí, también lo tenemos en el duelo perinatal. Que la red de apoyo sea ineficaz o inexistente, sí, aquí a la familia le cuesta mucho trabajo apoyar, entonces eso va a hacer que se complique. Que haya duelos previos no resueltos, entonces a veces tenemos mamás que ya tienen abortos espontáneos previos y luego tienen un mortinato y entonces eso hace que se complique. ¿Por qué se complica? Porque tenía ya el duelo anterior que no resolvió. Una relación ambivalente
o una relación sobredependiente con el fallecido, pues también, porque el bebé al no estar naciendo todavía, la relación termina siendo un poquito abstracta, y entonces eso hace que sea más complicado el duelo porque no tiene sobre qué trabajar, porque todos son expectativas e imaginación. Entonces no tiene sobre qué trabajar, sobre recuerdos con qué trabajar. Por eso es complicado de abordarlo. O que la persona tenga recursos personales escasos, pues ya depende de cada paciente. Hay pacientes que gracias a sus creencias religiosas lo comprenden bien fácil. Hay personas que aunque tengan doctorado en sociología, se les complica muchísimo. Depende de los recursos psicoemocionales, no de los estudios. La comorbilidad se nos va a empezar a complicar principalmente con depresión. Hasta el 48% de las mujeres pueden llegar a tener algún grado de depresión. Es mucho. Se nos va a complicar con ansiedad. El 70% de las mujeres pueden llegar a tener en las primeras 12 semanas algún cuadro de ansiedad. Va a ir disminuyendo conforme pasa el tiempo, pero cuando vuelve a estar embarazada le va a aumentar el 90% de probabilidades de tener algún tipo de ansiedad. Y eso hace que el siguiente embarazo, sea muy complicado porque la mujer tiene miedo. Son embarazos bien difíciles de llevar porque tienen miedo todo el tiempo. El estrés postraumático aparece del 2 al 5% después de la intervención. Saliendo del hospital llegan a tener datos de estrés postraumático que después aumenta al 25% ya que les empieza a caer el 20% después de un mes. Y se disminuye conforme va pasando el tiempo. Pero si vuelven a estar embarazadas, ese estrés postraumático, si no se trabajó adecuadamente, se reactiva. Entonces, una mujer con estrés postraumático no va a poder entrar al hospital a atenderse, porque tiene miedo de morir. Manejo intrahospitalario. Esto lo decimos así como de memoria y todos en coro. Lo primero que vamos a usar es no culpar a la madre. ¿Otra vez? No culpar a la madre. No culpas a nadie, porque no sabes qué pasó. Es lo primero que tienes que hacer. Si no sabes qué decir, no dices nada, no dices consejos, no dices hubieras, no dices regañadas, no dices nada. Basta con que trates amablemente y de manera humana a esa persona. Y si eres enfermera, que la trates como cualquier otra persona, viéndola a los ojos y diciéndole, aquí estoy para ayudarte en lo que necesitas. Sé cómo te sientes, lo lamento mucho y te quiero hacer más agradable tu estadía aquí. Basta con tratar como ser humano a la otra persona. Si no sabes qué decir, no digas nada, solamente trátalo como ser humano. ¿De acuerdo? En la sala de parto, cuando muere el bebé, si tú trabajas en el hospital, hay que asear al bebé y ponerlo presentable antes de mostrárselo a la mamá. Y es importantísimo preguntarle si lo quiere ver. En algunos hospitales ya se hace incluso que tienen un cuarto privado en el cual la mamá y el papá pueden pasar un tiempo para despedirse de su bebé. Pero es una decisión voluntaria de la mamá y del papá. Hay familias que dicen yo no quiero verlo. Hay familias que dicen yo sí lo quiero ver. Y no pasa nada si les das 15, 20, 30, una hora para estar con su bebé y despedirse de su bebé. Y muchas veces es positivo que decidan qué ropa ponerle a su bebé. Perdieron el control de la situación por completo y por lo tanto les tienes que dar opciones para que sientan que tienen el control de lo que quieran. Y eso es cómo quieres que tu bebé salga del hospital. ¿Quieres que salga con la camiseta que le trajiste que decía soy la superestrella de mamá? Obvio no. Porque ese mameluco lo tenías precisamente para salir con él. Y a lo mejor quieres agarrar otra cosa para ponérsela en lo que viene. No tiene nada de malo que los papás se despidan de sus bebés. Y si el hospital no te lo permite, hay que tratar de generar recuerdos. Es un momento tan rápido que te tienes que mover. Si tú eres familiar, te tienes que mover y pedir por favor que permitan tomarle alguna fotito o alguna huella del pie o algún mechón del cabello para que ese recuerdo después le ayude a la mamá a trabajar la pérdida. Pero de repente quieres trabajar una pérdida en la cual la mamá ya ni siquiera se acuerda de la cara de su bebé. Y eso es dolorosísimo. Ya no me acuerdo cómo era mi bebé. Ya no sé ni siquiera si sí sucedió o no sucedió. En cambio, cuando tenemos
un recuerdito físico que nos ayuda a anclarnos en la realidad, de ahí podemos trabajar. Muchas veces se agarran de la ropita o de algún osito de peluche que era muy especial, pero tener una fotito, algo que te recuerde al bebé, te va a ayudar muchísimo más a poder trabajar con ese paciente. No todos los hospitales lo permiten, por eso te tienes que mover rápido, porque tienes escasos minutos para pedir que hagan eso por ti. La mayoría de las mamás no tienen el derecho de despedirse de sus bebés. Y les pregunto, ¿te pudieron enseñar a tu bebé? No. ¿Te hubiera gustado? Claro que sí. Claro que sí, pero no me permitieron. Entonces, si tú eres familiar, si tú eres trabajador, si tú eres alguien que está cercano ahí, puedes ayudar a esa familia a que pidan el derecho de estar con su bebé, aunque sea unos minutos. Sí se puede, sí se vale. Pero eres tú el que tienes muchísimo más interés emocional en ese momento para pedir. No la mamá ni el papá que no sabe qué pasó. Y lo que puedes hacer es escuchar y escuchar. Buscar a un profesional de la salud, y aquí no cualquier psicólogo sabe trabajar el duelo perinatal. Hay que buscar de preferencia tanatólogos, que se supone que son los que mejor capacitados están. Los psiquiatras no sabemos trabajar el duelo perinatal, ¿sí? Entonces hay que buscar una persona que esté capacitada para que no meta más la pata. ¿Ok? Pues a los familiares es el mismo consejo. A los familiares hay que hablar con ellos y decirles que no es momento de culpar, que es momento de abrazar y de contener y de realmente darles ese confort emocional. Y entonces los familiares también andan a veces como gallinas sin gallinero y no saben qué hacer y dicen muchas tonterías. Y lo que se dice en esos días marca a la pareja de por vida. Y muchas veces personas que dijeron una tontería en esos primeros días tienen las puertas cerradas de por vida a esa familia. Porque es tan profundo el dolor de que en el momento de más vulnerabilidad que jamás has vivido, una persona cercana te lastima. Esa persona no vuelve a entrar en tu casa. ¿Cómo es posible que cuando más te necesité no me pudiste ayudar? Entonces es bueno juntar a la familia y poderles dar un consejo, decir, ¿saben qué? No culpen, no pregunten demasiado, nada más escuchen, ¿sí? Vamos a ayudar de esta manera. Se vale, porque son segundos, son minutos muy valiosos los que vamos a tener que invertir y que pueden definir si ese duelo se va a complicar o vamos a definir si ese duelo va a poder salir adelante más fácilmente. Seamos realistas. Estamos en un momento histórico en el que le tenemos miedo a la muerte, en el que tratamos de ser jóvenes y bellos el mayor tiempo que se puede. Abusamos de la estética y de la cosmética para poder tener juventud. Y nos han hecho creer que la juventud es el valor más grande que tenemos y que gracias a ser jóvenes vamos a ser exitosos. Las consecuencias son que los ancianos están recluidos en asilos y que no tomamos para nada el consejo de su sabiduría de haber ya vivido en esta tierra 80 años más que nosotros. Y dejamos de respetar los que ya han vivido y los consideramos como seniles. Y la muerte se trata de evitar a toda costa y no se habla de ella porque nos da miedo. Pero la realidad de las cosas es que aunque la tecnología avance, aunque las eras avancen, aunque el mundo cambie, el ciclo de la vida y la muerte va a permanecer hasta que por último dejemos de existir. Y aún así, dejando de existir, estaremos dando paso al siguiente ciclo de vida. Porque después de la muerte viene vida. Y después de esa vida es inevitable ver la muerte. Y aquí en Ensenada tenemos la característica que hay incendios recurrentes en el verano. Y en una de esas nos vemos cómo se consume todo un cerro y se queda carbonizado. Y muere. Pero no muere para siempre. La tierra se fertiliza y después de un año, cuando llegan las lluvias,
vuelve a florecer. Y eso es exactamente lo mismo que sucede con el vientre y con las familias en este duelo perinatal. Han vivido la llama que consume la vida, que se llama muerte, y están desolados, están estériles, sin esperanza. Y si nosotros ayudamos a que ese duelo sea bien manejado y sea bien llevado y hagamos un acompañamiento, vamos a hacer que esas cenizas se conviertan en fertilidad para ese vientre y que esa familia, en lugar de destruirse, se vuelva fuerte, y esa pareja, en lugar de separarse, se vuelve indestructible, y que en el amor que no le pudieron dar a su bebé, que ahora está en el cielo, y que en ese amor que tenían almacenado renazca una familia capaz de volver a dar vida. En la Segunda Guerra Mundial muchísimos judíos murieron en los hornos, y antes de entrar a la cámara de gases o a los hornos los dejaban durante días en vagones de tren esperando su turno para pasar al crematorio, y ellos no sabían qué era lo que iba a pasar, o lo sospechaban. Antropológicamente, arqueológicamente se hizo el estudio y se encontró que esos vagones de trenes, en todos los vagones de trenes hay mariposas dibujadas con piedras o con las mismas manos. Y el símbolo de la mariposa significa justo eso, en el cual la mariposa, después de estar en un capullo, de pasar a ser un gusano, estar en un capullo durante cierto tiempo, sale del capullo, extiende sus alas y vuela. Y todas esas personas que murieron en los hornos sabían que estaban a punto de abandonar su capullo, abrir sus alas y regresar al cielo. Y ese concepto tenemos que transmitirlo, de que aunque sea un bebé que abandona su capullo, abandona su cuerpo, no desaparece, se convierte en algo, en otra cosa, que extiende sus alas y regresa. Y algún día, nosotros abandonaremos este capullo, extenderemos nuestras alas y regresaremos a abrazar a nuestros bebés que están allá. Y por fin estaremos todos. Muchas gracias.